Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hatsa TV. El día de hoy tenemos un capítulo importante, se llama Introducción a Unity. ¿Y qué es Unity? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, Unity es un motor de videojuegos o Game Engine, también se le llama, multiplataformas que fue desarrollado por Unity Technologies el 2005 y sigue vigente hasta ahora, siendo un motor sólido y además cuenta con una versión gratuita que prácticamente no tiene restricciones para que nosotros podamos crear videojuegos. ¿Y qué es un motor de videojuegos? Bueno, un motor de videojuegos es una herramienta, un entorno de desarrollo que se utiliza para crear videojuegos. Estos son responsables, entre muchas otras cosas, de, por ejemplo, el renderizar los gráficos, detección de colisiones, las físicas, gestión de memoria, etc. Nos ahorran una gran cantidad de trabajo a la hora de desarrollar los videojuegos y es por eso que vamos a utilizar Unity entre una de nuestras opciones principales para el desarrollo de videojuegos en este canal. Próximamente veremos otros motores también, pero ahora comencemos con el tema. Bueno, lo primero que hay que hacer obviamente es instalar una versión de Unity. Ahora se utiliza bastante Unity Hub para hacer esa tarea, pero no vamos a perder mucho tiempo en analizar Unity Hub, ya que tengo un video explicando varias cosas de este programita. Así que directamente nos vamos a ir a la parte de installs y vemos que hoy en día estamos con la versión 2019.3 prácticamente como oficial. También estamos en un alfa ya avanzado, alfa 14 de la 2020.1, y tengo que decir que desde la 2019.3 la interfaz de usuario ha sido renovada. Se han añadido nuevos iconos, nuevas fuentes para las letras, es un poco más plano esta nueva UI, User Interface, del editor. Pero si ustedes han utilizado una versión antigua, por ejemplo yo he utilizado la primera, que fue la que utilicé, la 5.6, y si vendría directamente a utilizar una 2019.3, yo me adaptaría tranquilamente porque el layout, la disposición no ha cambiado mucho, ni tampoco la base de lo que es la funcionalidad de Unity. Es por eso que podríamos analizar cualquiera de estas versiones de Unity casi indiferentemente para una introducción. Sin embargo, como ya estamos cerca del año 2020, creo que esta alfa 2020.1 va a ser más adecuado para este análisis. Vamos a crear ahora un proyecto. ¿Cómo creamos un proyecto? Nos vamos a esta pestaña de Projects y vamos a darle en Nuevo. O si ustedes no saben cuál es su versión de Unity por defecto para crear proyectos, pueden darle clic acá en la pestaña y le dan 2020. Nos va a abrir ahora una serie de plantillas que están optimizadas para proyectos 2D y 3D. Obviamente luego dentro de Unity uno puede volver de un proyecto 3D, por ejemplo, a una configuración 2D simplemente cambiando dentro del editor. Ahora también se han agregado varias plantillas nuevas que lo que hacen es preparar un proyecto inicial agregándole varias cosas como shader graphs, como post processing. Si ustedes desean ver por ejemplo esas cualidades, le pueden dar acá y ven lo que añade esta template. Por ahora nosotros, que es una introducción a Unity, vamos a crear un proyecto 3D vacío y le vamos a llamar, en mi caso, Intro Unity. Ustedes pónganle el nombre que quieran, le vamos a dar Create. Obviamente que la localización donde ustedes quieran crear su proyecto también tienen que cambiarla si es que desean. Vamos a esperar que el proyecto se inicie. Toma un poquito de tiempo, así que lo voy a acelerar. Una vez haya cargado nuestro proyecto, podemos ver que nos aparece toda esta gran ventana que se llama el Unity Editor o el editor de Unity. Y si pueden notar acá arriba en el menú, Unity está en idioma inglés y todas sus ventanas y herramientas también tienen nombres en inglés, por lo que son referenciados en manuales, tutoriales, en internet, justamente en este idioma. Así que hay que acostumbrarnos a esos nombres por defecto. Otro detalle que les puede estar ocurriendo es que no estén viendo la misma pantalla que yo, y eso puede suceder debido a que Unity es bien flexible con las ventanas y con el editor en general. Miren, yo puedo desacoplar esta ventana, puedo cambiarla de tamaño,
puedo reacoplarla y me permite esa flexibilidad. Pero a veces se me escapa de las manos y yo quisiera volver a la disposición por defecto, al layout por defecto. ¿Y cómo voy a ese layout? Me vengo acá a la parte superior derecha y le vamos a dar clic en Default y me lleva a la pantalla por defecto. También Unity tiene varias otras pantallas prediseñadas, como por ejemplo esta, que dependiendo del proyecto son más efectivas que otras. También pueden ustedes guardar un layout que ustedes quieran, borrar un layout y también revertirlo a las configuraciones de fábrica. Voy a ir al layout por defecto por ahora y lo que nos toca es ver las diferentes pantallas principales de Unity, las que son más utilizadas, y vamos a comenzar con esta pantalla justamente, que es la pantalla de escena, la vista de escena o Scene View en inglés, que nos permite visualmente navegar por nuestra escena. Miren, justamente estoy navegando, todo es desolador y vacío en este momento porque no hay nada. También, ¿qué podemos hacer? Podemos editar, muy importante. Vamos a poder editar las escenas de nuestros juegos acá. Esa es la función de esta ventana. Otra ventana súper importante es esta ventana Project Window, o la ventana de proyecto, que nos va a desplegar la librería de assets que tengamos. Por ejemplo, acá ya me muestra que tenemos una carpeta de escenas con la escena que estamos viendo en este momento. Esta escena vacía justamente está acá, y todos los demás assets, sprites, sonidos, fuentes, prefabs, todo va a estar acá en esta ventana de proyecto, que tiene una segunda parte en el lado izquierdo, donde podemos navegar también de una forma u otra para darnos facilidad, y podemos cambiarla a una columna o dos columnas. Vamos a continuar con una ventana importante que está estrechamente relacionada con la vista de escena o la Scene View. Para ello, primero vamos a crear una nueva escena. ¿Y cómo se hace eso? Podemos ir aquí a File, New Scene. Va a crear una nueva escena, pero no la ha guardado todavía, así que volvemos a darle en File y ahora guardar como. Miren que nos muestra la misma carpeta del proyecto, donde vemos nuestro directorio Assets y nuestra carpeta de escenas, Scenes, y vamos a ponerle ahí una intro. Miren que ya me creó aquí debajo. Vamos a volver a navegar, directorio Assets, escenas, y aquí está mi escena intro. Si le doy doble clic, justamente se abre en esta parte, en la ventana de jerarquía o Hierarchy Window, que al desplegarla o al replegarla me muestra esta lista. ¿Y qué es esta lista? Me dice Main Camera y Directional Light, que no son más que objetos. Voy a darle clic a Main Camera y miren que me selecciona el objeto cámara. En la escena siempre va a haber una cámara para luego poder ver nuestra escena y nuestro juego. Y también en este caso, como es 3D, crea una luz direccional, que es otro tipo de objeto. Parecía vacía nuestra escena, pero no. Resulta que había tenido dos objetos. Y ahora vamos a crear un nuevo objeto. Le podemos dar aquí a jerarquía, en este símbolo de más, 3D Object, y vamos a crear un cubo. Y miren que crea ese cubo en la escena. Y también en la jerarquía. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la jerarquía es una representación en una lista tipo texto de todos los objetos que tenemos en nuestra escena actual, y que sirve justamente para mostrarnos la estructura, la conexión e interrelación que hay entre nuestros objetos de una manera jerárquica. Por ejemplo, dentro de un cubo yo puedo crear un objeto hijo, que puede ser un segundo cubo, que lo voy a seleccionar. Aquí está, es un segundo cubo, pero que tiene como padre acá este cubo inicial que habíamos creado.
Y si yo muevo el padre, fíjense que se mueve el hijo. Entonces, tal vez no le están entendiendo muy bien todavía esta parte, pero poco a poco van a ver que esta jerarquía es muy importante para nuestra escena y para nuestro proyecto. Por ahora es un listado de todos los objetos que existen en nuestra escena. Voy a borrar el cubo hijo y vamos a volver a tener la cámara, la luz y también el cubo. Como pueden notar acá al lado del nombre de la escena, cuando uno hace una modificación aparece un asterisco también aquí en esta parte de arriba para guardar. Entonces vamos a archivo y guardar, o con el comando control S. Fíjense que si yo navego solamente por la escena no va a aparecerme el asterisco, pero por ejemplo si selecciono el cubo y lo muevo, ya me crea un cambio en la escena que puede ser sujeto a guardado o no. Si yo cierro en este momento, me va a aparecer la última versión guardada de la escena. Por eso hay que tener en cuenta siempre ir guardando para no perder nuestro proyecto, o utilizar otras técnicas un poquito más avanzadas que vamos a tocar en futuros videos. La siguiente ventana que vamos a describir es la ventana de inspector. Y vamos a seleccionar por ejemplo la cámara. Y venimos aquí a la derecha donde está el inspector o inspector window. Y me muestra una serie de componentes o propiedades, también se le llama. E incluso en algunas documentaciones dicen que son como behaviors, como comportamientos que se le da a los diferentes objetos. Vamos a venir acá al cubo y vemos que tiene un componente transform, que yo lo puedo replegar si quiero. Vemos que tiene un componente mesh filter, mesh renderer, box collider, y aquí debajo se le puede agregar más componentes, que existen un montón de ellos. Vamos a hacer la prueba ahora creando un objeto vacío, create empty, y se crea un objeto acá, game object, por defecto le llama Unity. Y si vemos su inspector podemos ver que solamente cuenta con un componente llamado transform, que es un componente que viene sí o sí en todos los objetos de Unity. Es un componente especial y que me da en forma de vector la posición, la rotación y la escala de un objeto. Si yo me voy a la escena puedo mover este objeto vacío, que no hace mucho sentido, pero vamos a irnos al cubo y vemos que su posición es 0, 2.35 en Y y 2.11 en Z. Vamos a ponerlo en 0, 0, 0, 0. Algo que no había mencionado es que Unity, para que nosotros podamos navegar por la escena, pone un punto de referencia, un punto 0, 0, 0. Y a partir de ese punto se crean millones de puntos con los cuales podemos saber dónde se encuentra nuestro objeto. Si yo voy moviendo el objeto, vean que va cambiando la posición. Luego, cuando veamos la parte de las herramientas, vamos a ver cómo cambiar las demás. También nosotros podemos crear nuestros propios componentes y generalmente es en forma de scripts, mediante código. Nosotros escribimos código en el lenguaje de programación C# y podemos darle comportamientos, un nuevo componente. Por ejemplo, vamos a ir a este botón Add Component, le vamos a Nuevo Script y le voy a poner código 1. Le damos Enter o Add Component y va a crear este componente nuevo en el inspector del cubo. Y también, obviamente, ese código es parte de los assets de mi proyecto, por lo que se crea acá en esta ventana de proyecto. Podemos crear carpetas acá
clic derecho Create Folder y le podemos denominar Scripts y podemos colocar nuestro código dentro para que así esté más ordenado. Es una forma muy habitual de hacerlo para mantener el orden en nuestro proyecto. Le voy a dar Control S para guardar nuestros cambios y también le voy a cambiar el nombre al cubo. Le voy a poner cubo Jimmy, por ejemplo. Otra ventana muy importante o pestaña en este caso es la Game View, la vista del juego, que me permite visualizar cómo el usuario va a ver mi juego. Vean que está seleccionada y que no me permite hacer ninguna edición. Para eso está la escena. Si yo en la escena antes voy a desacoplar el juego y la voy a poner aquí abajo para que podamos ver las dos pantallas, tanto escena como juego, y voy a hacer que la cámara se mueva un poco a izquierda y derecha y ven cómo estuviera ahora arriba y abajo la vista del juego. En la escena puedo editar, pero en el juego simplemente puedo ver cómo será la vista para el usuario. Finalmente vamos a ver la toolbar o la barra de herramientas, que es súper importante porque nos da acceso a las herramientas esenciales para trabajar rutinariamente en un proyecto. Y vamos a ir desde izquierda a derecha por las más importantes. Pero antes voy a borrar estos dos objetos y vamos a usar las Transform Tools, que son estas de acá, para manipular los objetos en la escena. Para ello vamos a venir aquí a la ventana de jerarquía y una de las formas de crear un objeto es darle clic derecho en la ventana 3D Object y vamos a crear un plano a manera de suelo, por ejemplo. Le voy a dar clic. Fíjense que este plano está seleccionado en la jerarquía. Y en la parte del inspector podemos ver que lo ha creado en cualquier punto aleatorio. Para ponerlo en punto 00 podemos ir a cada una de las casillas de los ejes X, Y, Z o darle clic derecho aquí en el nombre del componente y poner Reset Position. Lo va a llevar al punto 000 con una escala 1, 1, 1 y una rotación de 0, 0, 0, que es muy conveniente. Voy a reposicionar un poquito la ventana de escena. Y voy a crear también un cubo. Nuevamente podemos ir acá al signo de más, 3D Object y cubo. Y como ven lo crea también en una posición aleatoria. Le vamos a dar Reset Position y se va al punto 0. Fíjense que si yo estuviera en otro lugar y selecciono el cubo y aprieto la tecla F, va a ir directamente hacia ese objeto. Le va a dar una especie de foco o Frame Selection, que se llama. Aquí podemos ver en edición Frame Selected F. Podemos usar esa tecla para ir directamente al objeto que hayamos seleccionado. Y para subirlo a la superficie a mi cubo le voy a dar en Y. Fíjense que está a la mitad del plano, entonces le voy a dar punto 5 y podemos ver que ahora se encuentra claramente encima de él. Así que ahora vamos a poder ir a nuestras herramientas Transform y vamos a ver desde la mano, que es la Hand Tool, que los shortcuts para todas estas herramientas son los equivalentes a Q, W, E, R, T. Vamos a darle Q y seleccionamos la Hand Tool. Y es una especie de manito que me aparece con la cual yo puedo arrastrar la escena lateralmente y también de arriba a abajo sin afectar la rotación de la escena en sí ni la perspectiva. Vamos a ir ahora a la siguiente con W y esa es la herramienta Move Tool para mover objetos justamente. Le voy a dar clic por ejemplo al cubo y voy a alejar un poquito con el rodillo del mouse. Y vemos que al utilizar esa herramienta nos aparece 3 ejes
en todos los objetos que seleccione. Si selecciono el cubo también, si selecciono la cámara también. Vamos a utilizar la F para que vean que la cámara está seleccionada. Ahora volvemos al cubo y hacemos nuestro truquito de frame selected. Entonces el eje Y es siempre verde, el eje X es rojo y el eje Z es el azul. Así sería la vista correcta. Entonces si yo vengo al eje Y y le doy clic a la punta o a la flecha verde, puedo moverlo en forma vertical. Si voy al eje X, forma horizontal, y la profundidad con el eje Z o adelante y atrás, que también se le llama. Ahora fíjense otro truco. Podemos ver acá que se notan los planos. Podemos manipular dos planos a la vez. Por ejemplo, este de acá me va a mover tanto el eje Z como el eje X. Ahora acá podemos ver que es el eje Z y el eje Y que puedo manipular. Y acá el eje Y y el eje X. Algunas formas de navegar dentro de la vista de escena son, por ejemplo, presionar Alt y con el clic izquierdo del mouse podemos arrastrar y nos aparece una forma de ojito y podemos ver alrededor de nuestra escena. Otra forma de utilizar es el clic derecho y vean que aparece un ojito con una especie de teclas que hacen referencia a la W, S, A y D, que serían las con las que nos movemos en los juegos, y podemos ir viendo todo a nuestro alrededor. Y si apretamos Q baja y E sube, podemos navegar en la escena y prácticamente es como si estuviera en primera persona. Si giramos, ven que fuera como si estuviéramos con la vista en nuestra cabeza. Y como ya les había mencionado, con la ruedita podemos alejar y podemos acercar con la ruedita del mouse. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta. Vamos a presionar la tecla E y nos lleva a esta herramienta que es la Rotate Tool, y que, como ya se deben estar imaginando, nos va a permitir rotar. Vean que igual está pintada los ejes con los respectivos colores. Por ejemplo, este me permite rotar en el eje Y, por eso está el círculo de verde. Este me permite rotar en el eje X y el celeste me permite rotar en el eje Z. Vean que el inspector igual va cambiando. Si yo quiero volver a la posición 0, puedo manipular desde acá o también darle un reset rotation. Vean, aquí le voy a cambiar la rotación, puedo darle reset rotation y me lleva a la posición 000. Vamos a ir con la siguiente, Scale Tool. Se ponen los ejes con una especie de cuadradito y me permite manipular la escala en todos los ejes dependiendo del cual seleccione. También puedo, si selecciono el cuadrado del medio, hacer un escalar en los tres ejes al mismo tiempo. De igual forma, si vengo acá y coloco reset, scale o reset, que resetea los tres componentes, subcomponentes, posición, rotación y escala, vamos a ver que la posición está cambiada y también la escala. Entonces le podemos dar reset y le devuelve al 000. Voy a volver a elevar al 0.5 y vamos a pasar a la próxima, Rect Tool. Esto también es para modificar el ancho, el alto, pero más que todo en una dimensión 2D. Vean que si cambiamos hacia esta vista, nuestro rectángulo igual cambia. Voy a volver a esta vista. Vean que cambia y puedo manipular. Si presiono la tecla Alt cuando estoy seleccionando un borde,
crece en ambos lados, ¿no? Y como les decía, se utiliza más que todo en UI, en texto y interfaces de usuario. Vamos a pasar a esta siguiente. Es un combo que me permite hacer la escala, me permite mover, me permite rotar. Yo no la uso mucho en particular, pero veo que ha mejorado. Antes era un poquito más confusa para manejar, pero ahora se ve más clara. La verdad que ha mejorado bastante en esta versión de Unity. Y vamos a ir a nuestro truco acá para ponerla todo reset. Y voy a volver a la Move Tool. Lo que sí vamos a ver es esta parte que se relaciona con la Game View. Esto significa play, jugar. Es para dar ejecución al juego que estuviera en este momento. Como no hay ni físicas ni nada programado, se queda así, quieto. Con este podríamos pausar y con este podríamos ir frame a frame en el juego. Noten que se vuelve verde la tinta de la pantalla. Cuando nosotros estamos en este modo de juego, cuando cambiamos una posición, por ejemplo, vamos a cambiar a 20 acá en X. Y vean que voy a salir del modo juego. Noten que vuelve a la normalidad. Es por eso que se utiliza ese modo tinta cuando está en el modo juego. Porque nos hace recuerdo para que nosotros no olvidemos modificar solamente cuando estemos en el modo edición en el cual me encuentro ahora. Para cambiar el color de la tinta podemos ir a edición, preferencias, venimos acá a colors y en general tenemos play mode tint. Vean que yo escogí un verde, ustedes pueden cambiar al color que deseen para que cuando le den el modo play la tinta les aparezca y les haga recuerdo que cualquier cambio que ustedes realicen no va a permanecer luego de que salgan de este modo. No quiero que este tutorial se haga más largo, hay muchas más cosas, pero lo básico ya está cubierto. Una última cosa que les voy a mostrar es que al cubo le vamos a añadir un poco de físicas para que haga algo el juego. Lo voy a elevar manualmente y le vamos a añadir un componente. Vamos a ir a físicas. Unity tiene un motor de físicas y vamos a añadirle un rigid body. Y simplemente con añadirle un rigid body ya va a estar este componente sujeto a las físicas. ¿Cuál sería una física por defecto que hubiera un objeto? Es la gravedad. Vean que este objeto está suspendido en el aire y si nosotros le damos clic en play, en simular ya el juego, va a caer. Cae perfectamente en el suelo. Si lo vuelve a elevar, ven que cae. Ven que cae. Y se quedó en el suelo, en el piso, en el plano si quieren. ¿Por qué? Porque tiene un collider acá. Luego vamos a profundizar todos esos aspectos. Pero en general ya hemos visto la interfase, las ventanas más importantes, las transform tools y cómo crear un proyecto. Así que creo que es suficiente por ahora. Espero que les haya gustado, amigos, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!